Cuando el rock and roll estalló en México en 1959, dio origen a una generación de estrellas, cada una con una imagen audaz e inconfundible. Alberto Vázquez era el adulto melancólico con un cigarrillo en la mano. Johnny Laboriel y Manolo Muñoz eran los rebeldes. Y Enrique Guzmán, incluso siendo adolescente, ya era sinónimo de problemas. Pero hubo una excepción a la regla. César Costa, el educado, el amable, el del famoso guardarropa de suéteres que se volvió tan icónico como su voz. No era escandaloso, no era ruidoso, y sin embargo destacó más que nadie. Y ahora, a sus 83 años, el hombre que construyó un legado de calidez y dignidad en silencio ha roto ese silencio, y lo que ha revelado ha dejado al mundo boquiabierto. El rock and rollero educado en un mundo de rebeldes, en un mundo donde el rock and roll significaba escándalo, rebeldía y noches salvajes, César Costa hizo algo verdaderamente radical. Siguió siendo amable. Mientras sus contemporáneos rompían guitarras, se desvelaban en fiestas y cultivaban una imagen de peligro, César usaba suéteres, sonreía cortésmente y regresaba a estudiar derecho. No necesitaba controversias para llamar la atención. Su presencia tranquila y encanto genuino hacían el trabajo por él, y contra todo pronóstico, eso lo hizo inolvidable. Durante los años 50 y 60, el rock and roll en México fue un terremoto cultural. Desafiaba todo lo que las generaciones mayores valoraban: el decoro, la moderación, la cortesía. Cantantes como Enrique Guzmán y Alberto Vázquez encarnaban esa energía explosiva con peinados brillantes, miradas intensas y una actitud rebelde al estilo James Dean. Para los adolescentes eran electrizantes, para los padres, aterradores. Él no bebía en exceso, no decía groserías ni buscaba escándalos. No actuaba como un artista torturado. En cambio, se mantenía tranquilo, respetuoso y perfectamente vestido, un buen chico que simplemente amaba la música. Su presencia en el escenario era serena, compuesta y magnética en su simplicidad. No se imponía gritando más fuerte que los demás, sino simplemente no gritando en absoluto. Siempre he sido conservador en cómo me visto, cómo actúo, solo fui fiel a mí mismo, dijo en una entrevista años después. Irónicamente, fue esa misma gentileza, la honestidad, la contención, la decencia, lo que lo hizo más atractivo para el público. No era una amenaza, era un ideal. En una época de tensiones culturales, César Costa se convirtió en un puente entre generaciones. Aunque algunos críticos lo descartaban por ser demasiado blando para ser un verdadero rock and rollero, las familias mexicanas lo adoraban. Era el chico de al lado que cantaba baladas románticas de noche y estudiaba leyes en la UNAM de día. No necesitaba seducir con mala conducta. Su integridad era lo suficientemente seductora. De hecho, se convirtió en el favorito de los hogares. En los años 60 no era raro oír a las madres decir: si tan solo mi hija se casara con alguien como César Costa. Era lo que todo padre deseaba que fuera: una estrella, centrado, decente y confiable. Y aún así, no le faltaban fans. Los adolescentes lo querían, no a pesar de su amabilidad, sino porque se sentía auténtico. No perseguía la fama, se ganaba la admiración. El ahora icónico suéter no fue una estrategia de marketing, fue un accidente que se convirtió en símbolo. A principios de los años 60, mientras César se preparaba para una de sus primeras apariciones en televisión, los productores le pidieron que usara un smoking. No tenía uno, ni siquiera sabía bien cómo era. Un amigo de la escuela le prestó un suéter de esquí amarillo pálido traído de Suiza, diseñado para la nieve, no para la televisión. A regañadientes, César se lo puso. Pensé que era una pésima idea, un suéter suizo de esquí en México, pero lo usé y fue un éxito total, recordó. Al público le encantó y pronto ese único suéter se volvió parte esencial de su imagen. Con el tiempo, sus clubes de fans comenzaron a
enviarle suéteres de Colombia, Ecuador, Argentina, a veces docenas a la vez. Su colección creció a más de 15 suéteres, casi todos regalados. Solía usarlos durante sus presentaciones como forma de agradecer a sus seguidores. Los suéteres se volvieron un reflejo de quién era él, cálido, accesible y genuino. Mientras otros desfilaban con chaquetas de cuero y cadenas, César subía al escenario con lana y al hacerlo envió un mensaje claro: no necesitas parecer un rebelde para conmover los corazones. Este contraste entre su imagen amable y el mundo ruidoso del rock no lo detuvo, lo impulsó. Mientras otros artistas buscaban la controversia, César Costa construyó una carrera basada en la confianza. Apareció en películas, programas de televisión y escenarios por todo el continente. Se convirtió en un símbolo de la música romántica, los valores familiares y la fortaleza silenciosa. Pero su camino también incluyó introspección. A pesar del éxito, César experimentó una profunda insatisfacción interna. Tenía todo lo que la sociedad dice que uno debe querer: fama, dinero, carrera, familia, pero no era feliz, admitió. A través del psicoanálisis, descubrió el costo emocional de mantener una figura pública, de vivir como César Costa, mientras el verdadero César Antero Roel se quedaba detrás del telón. Fue una revelación dura, pero le dio las herramientas para reconectarse consigo mismo y reforzar su autenticidad como artista y como ser humano. A diferencia de muchos de sus contemporáneos que se desvanecieron con las modas, César se adaptó con elegancia. No perseguía cada nuevo sonido o estilo. Se enfocaba en lo que realmente le importaba: proyectos significativos, iniciativas educativas y música con alma. No actuaba como rebelde en el escenario, pero en la vida real lo fue a su manera. Se rebeló contra el ego, la vanidad y los ciclos tóxicos de la celebridad. Se negó a dejar que la fama distorsionara sus valores. La fama está bien, pero no creas en tu propia leyenda. Ahí es cuando empiezas a perderte, advirtió. Incluso hoy, a los 83 años, César Costa sigue activo. Aún conserva más de 40 suéteres. En ocasiones especiales, saca el original amarillo. Para conciertos memorables, como su presentación Juntos otra vez, junto a Angélica María, Enrique Guzmán y Alberto Vázquez. Para él, ese suéter representa algo más que un recuerdo. Es el momento en que extendió sus alas. Continúa rechazando proyectos que no coincidan con sus principios y habla con franqueza sobre el daño causado por los medios sensacionalistas y los rumores falsos, especialmente tras un video viral en 2023 que afirmaba erróneamente que había muerto. «Estoy en perfecta salud», respondió. «Y nos vemos en mi próximo concierto en Tlatelolco». César Costa nunca necesitó gritar para ser escuchado. Su voz, estable, tranquila y honesta, ha resonado a lo largo de décadas, atravesando modas y cambios culturales. Y si hay algo que ha demostrado es esto: no hace falta quemar la casa para iluminar el escenario. A veces, ser amable es el acto más rebelde de todos. El secreto para nunca envejecer a los 80 años, César Costa sigue llamando la atención. Con su energía juvenil, presencia elegante y sonrisa genuina, el querido cantante y actor mexicano se ha convertido en una especie de misterio cultural. Pero, ¿cuál es el verdadero secreto detrás de esta juventud eterna? ¿Es simplemente genética? ¿Una rutina de cuidado de la piel? Según el propio César, la respuesta va mucho más allá. Es un estilo de vida basado en valores, equilibrio y autenticidad. Incluso antes de la fama, el joven César fue educado con principios como la honestidad, la humildad y la moderación, valores que marcaron cada paso de su carrera. Esos valores se convirtieron en su escudo dentro de la industria del entretenimiento, ayudándolo a mantenerse alejado de las tentaciones que suelen destruir a muchos talentos prometedores, en una
Entrevista televisiva de 2006, César se sinceró. Los valores con los que crecí me alejaron de las drogas y el alcohol. Nunca me metí en eso. Vi a gente inyectarse heroína, fumar marihuana, hacer de todo, pero yo no. Su resistencia a los vicios no fue suerte, fue educación. Mientras estudiaba Derecho en la UNAM, César tuvo como mentor al reconocido criminólogo Alfonso Quirós Cuarón. En lugar de aplicarle un examen final tradicional, Quirós le pidió que escribiera una investigación sobre la drogadicción. Ese proyecto le cambió la vida. Después de eso, cuando alguien me ofrecía un porro diciendo no hace daño, sabía que no sabían de qué hablaban. Contó. Les agradecía y me alejaba. Siempre tranquilo, siempre en control. Nunca ha fumado, rara vez bebe, y cree que llevar una vida moderada no es aburrido, es sostenible. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, César Costa construyó una carrera larga y exitosa, sin un solo escándalo importante. En una industria alimentada por rumores y titulares, César fue la excepción, una celebridad que prefirió la privacidad sobre la exposición, la dignidad sobre el drama. Durante toda su trayectoria mantuvo una imagen de integridad y discreción. Incluso cuando su excompañera de conducción, Rebeca de Alba, hizo comentarios incómodos sobre él después, César se negó a reaccionar o alimentar conflictos mediáticos. Para él, el silencio fue fortaleza. Su cuenta de Instagram, con unos modestos 11.700 seguidores, es un pequeño baúl de recuerdos, música, familia y momentos íntimos. Cuando publicó una foto por su cumpleaños número 80 en 2021, los fans se sorprendieron. Parecía no tener más de 50 años. La publicación se volvió viral y desató una ola de memes que elogiaban su apariencia inmortal. Quizás lo más refrescante de esta juventud eterna es que César Costa no pretende ser joven. No ha alterado drásticamente su apariencia. No se viste como adolescente ni persigue modas. Simplemente se cuida, vive con propósito y nunca dejó de ser César Roel. Todavía canta ocasionalmente. Aún usa suéteres, incluyendo el original amarillo que dio origen al apodo de El Chico del Suéter en los años 60. Y sobre todo, sigue sonriendo como cuando era joven, con sinceridad, paz y sin pretensiones. No persigue la fama, la respeta. No intenta mantenerse vigente, deja que la vigencia lo siga a él. Permanece auténtico en una industria construida sobre la ilusión. Siempre he sido yo mismo, dijo alguna vez. Tal vez por eso he durado tanto. Una historia de amor, fuera del radar. Parte del envejecimiento armonioso de César Costa se debe a la vida personal estable y profundamente enraizada que construyó lejos de los reflectores. Una rareza en la industria del entretenimiento, donde las relaciones a menudo se derrumban bajo el peso de la fama. César Costa está casado con Hilda Roel, una respetada fotógrafa desde 1969. Pero su historia no nació de un romance fugaz, de celebridades, ni de un encuentro fortuito bajo los reflectores. Fue una evolución lenta y sutil, el tipo de historia de amor que parece más destino que ficción. Hilda era amiga de la familia, alguien a quien César conocía desde la infancia. Era cercana a sus hermanas y frecuentaba el hogar de los Roel. Durante años, César la vio como parte del paisaje familiar de su vida, hasta que un día su ausencia le hizo notar lo esencial que se había vuelto sin alardes. Cuando Hilda se fue de viaje por trabajo, César sintió un vacío. Su presencia, antes pasada por alto, dejó un espacio que nadie más pudo llenar. No lo dudó. La recibió en el aeropuerto al regresar y sin gestos grandilocuentes ni declaraciones teatrales, simplemente le dijo: «No quiero que seamos solo amigos». Ese momento honesto marcó el inicio de una historia de amor que ha resistido décadas de cambios, fama y los ritmos impredecibles de la vida. Mientras muchas parejas de celebridades viven bajo el escrutinio constante de los medios, César y Hilda tomaron desde el principio la decisión de mantener su relación fuera del foco público.
Rara vez aparecen juntos en eventos y, cuando lo hacen, siempre es con gracia y discreción. Su matrimonio no se ha construido sobre apariencias, sino sobre valores compartidos: humildad, respeto mutuo y autenticidad emocional. Nunca buscaron atención como pareja. Eligieron una vida tranquila y equilibrada, en la que se construyeron carreras, se criaron hijas, y el amor se expresó no en portadas de revistas, sino en actos diarios de apoyo. Juntos criaron a 2 hijas, Daniela y Fernanda, quienes crecieron con los mismos valores reflexivos y firmes que definieron la relación de sus padres. El hogar Costa no giraba en torno a la fama. Era una familia fundamentada en el cariño, el aprendizaje y la privacidad. La relación de César con sus hijas, especialmente con Fernanda, es una de las más conmovedoras de su vida personal. Siguiendo los pasos creativos de su madre, Fernanda se convirtió en fotógrafa e imagenóloga profesional. Pero más allá de lo artístico, es una de las aliadas emocionales más cercanas de César. Fernanda ha retratado la vida de su padre en fotografías que capturan no solo su rostro, sino su esencia. En redes sociales comparte mensajes llenos de admiración y amor, describiéndolo como su modelo a seguir, su brújula emocional y el hombre más inspirador que conoce. Su vínculo va mucho más allá de la relación padre e hija. Es una sociedad basada en la admiración mutua y el cariño sincero. «No es solo mi papá, es mi estrella polar», escribió Fernanda bajo un retrato de él. «Todo lo que creo sobre la fuerza, la honestidad y el amor, lo aprendí viéndolo a él». Esta conexión emocional con sus hijas no solo ha enriquecido la vida de César, sino que ha moldeado la manera en que el público lo percibe, no solo como artista, sino como un hombre íntegro. Uno de los proyectos profesionales más personales de César fue la querida comedia Papá Soltero, donde interpretó a un padre soltero criando a 3 hijos. El programa fue un fenómeno cultural en toda América Latina, no solo por su humor, sino por su corazón. Y lo que pocos saben es que gran parte del contenido se inspiró en su propia experiencia como padre. «Tomé ideas de mis hijas», explicó. «No necesitas ser soltero para tener retos como padre. Las peleas entre hermanos, el crecimiento emocional, el caos cotidiano. Esas cosas pasan en todas las familias». Su interpretación no era la de un padre autoritario, sino la de un hombre que aprendía junto a sus hijos, cometía errores, crecía y los amaba a través de todo. Esa vulnerabilidad conectó profundamente con millones. «No era un padre duro, era un padre que tropezaba y aprendía», dijo en una entrevista. Y eso tocó fibras. Muchos papás solteros me decían que el programa los ayudó a criar a sus hijos. Papá Soltero no fue solo un papel, fue una extensión del verdadero César Costa. Un padre que escucha, un hombre que aprende, una figura pública que abrazó su vida personal con ternura y verdad. Ya en sus 80, César ha asumido un nuevo papel, lleno de amor, el de abuelo. Con 3 nietos, encuentra nueva vida, risa y sentido en la compañía de la siguiente generación. Oírlos decirme abuelito, ver su alegría, eso es lo que mantiene joven mi corazón, confesó. Me recuerda que la vida viene en ciclos hermosos. Para César, envejecer no es un declive, es una evolución de hijo a esposo, de padre a abuelo, y con cada rol abraza las lecciones que vienen con él. Su vitalidad no se basa en aparentar juventud, sino en vivir plenamente cada etapa. Mi carrera es una colección de emociones. La trayectoria de César Costa, que abarca más de 6 décadas, es un ejemplo poco común de fama construida, no a través del escándalo, sino de la sustancia. Su primer instrumento fue el piano, introducido por su madre Josefina, una pianista de concierto. Pero su verdadero amor surgió cuando, siendo adolescente, tomó una guitarra. Influenciado por Cielito Lindo y canciones folclóricas mexicanas, su rumbo musical cambió de forma, decisiva cuando el rock and roll irrumpió en escena. Para César, el rock no era solo música,
era liberación. El rock significó que podía extender mis alas. Me ayudó a empezar a entenderme, a independizarme, a encontrar mi propio camino. Recordaría más tarde. En 1958 se unió a los Black Jeans, interpretando versiones en español de éxitos estadounidenses. Pero cuando el grupo se disolvió, tomó una decisión clave: reinventarse como César Costa, inspirándose en el arreglista de Paul Anka, Don Costa. No fue solo un cambio de nombre, fue una declaración de independencia artística. Su carrera como solista comenzó con Mi Pueblo, la versión en español de My Hometown de Paul Anka. El éxito de la canción lo catapultó a la fama, seguido pronto por temas como Diana, La Cucaracha, Historia de mi amor y Tierno. Pero a diferencia de muchos artistas en la escena naciente del rock, Costa evitó la caricatura del rebelde. Usaba suéteres, no chaquetas de cuero. Sonreía con calidez, no con provocación. Era, en el mejor sentido de la palabra, un caballero. Siempre he tratado de mantenerme fiel a quien soy, dijo alguna vez. El público merece la versión más honesta de uno mismo. El público lo adoraba. Antes de que existieran las redes sociales, César tenía clubes de fans con miles de miembros. Sus conciertos no eran solo presentaciones, eran momentos compartidos de nostalgia, amor y consuelo. Tienes que seguir cantando esas canciones, decía entre risas. La gente las exige y cada vez que lo hago, revivo también esos recuerdos. No. Pasó mucho tiempo antes de que el cine lo llamara. A principios de los años 60, la imagen pulcra y el carisma juvenil de César Costa lo convirtieron en el candidato ideal para la época dorada del cine musical mexicano. Sus primeros papeles en Juventud Rebelde y Dile que la quiero eran extensiones naturales de su personalidad musical, romántico, de buen corazón y siempre con un toque travieso. Estas películas ofrecieron al público la oportunidad de ver en Minandesint pantalla la misma dulzura que escuchaban en sus canciones. Pero incluso en el brillo de la fama temprana, César nunca trató el cine como un proyecto de vanidad. Para él, actuar no se trataba de construir imagen, se trataba de contar historias. Quería hacer películas de las que pudiera sentirme orgulloso, que mi familia pudiera ver, que significaran algo, explicó. Apareció en casi una docena de películas entre los años 60 y principios de los 70, compartiendo pantalla con iconos, como Libertad Lamarque, Angélica María y Enrique Guzmán, este último tanto colega como una especie de rival artístico ante los ojos del público. En títulos como La edad de la violencia y El mundo loco de los jóvenes, César interpretó papeles que combinaban música y drama, reflejando la euforia juvenil de una generación que buscaba su voz, mientras otros actores perseguían papeles más oscuros y atrevidos conforme el cine mexicano maduraba. Costa se mantuvo fiel a las historias limpias y familiares. A estas alturas, bromeó una vez, no puedo cambiar demasiado mi imagen y sinceramente no quiero. Sus elecciones no eran por miedo, sino por lealtad al público que había cultivado. Sabía que las familias veían sus películas juntas y atesoraba esa confianza. Con el tiempo, esta coherencia definió cómo lo abordaban directores y productores, no como una figura moldeable, sino como una presencia cultural confiable con valores claros. Ese mismo instinto lo acompañó e incluso se profundizó cuando César migró a la televisión, el medio que terminaría por vincular su nombre con 3 generaciones de audiencia mexicana. Si el cine le dio una plataforma, la televisión le dio un hogar, le permitió evolucionar de ídolo juvenil a referente cultural y, lo más importante, hacerlo a su manera. Su primer gran triunfo televisivo fue La carabina de Ambrosio, una mezcla atrevida de variedades, comedia, música y humor visual surrealista que se convirtió en uno de los programas más vistos de la época. Costa no se puso al centro, interpretaba personajes secundarios, se burlaba de sí mismo y compartía escenario con comediantes entrañables como Xavier López Chabelo, Beto, El Boticario y Alejandro Suárez. Quería apoyar a los otros talentos,
dijo. No necesitaba ser la estrella. Quería que el show brillara. El éxito de La Carabina solo profundizó su conexión con el público, pero fue su papel en Papá Soltero lo que lo transformó en una figura permanente de la vida familiar en México y Latinoamérica. En el programa, César interpretó a un padre viudo criando a 3 hijos. Fue innovador en muchos sentidos, una de las primeras series mexicanas en retratar a un padre soltero, no como torpe o desesperado, sino como emocionalmente capaz, aprendiendo y creciendo con sus hijos. Las ideas para los episodios las saqué de mis hijas, reveló. No necesitas ser padre soltero para entender los retos familiares. Los niños, por mucho que los ames, no vienen con manual. Su personaje no era perfecto. Cometía errores. A veces, no entendía a sus hijos y aprendía lecciones importantes de ellos, pero eso lo hizo real y revolucionario. No era una comedia sobre la perfección, era una serie sobre el amor en proceso. La serie fue tan querida que eventualmente se adaptó a una película en 1995 y aún décadas después, los fans la recuerdan con cariño por cómo reflejaba los retos y triunfos cotidianos de sus propios hogares. César recibió miles de cartas y testimonios en persona de padres solteros, agradeciéndole porque el programa los ayudó a entender mejor a sus hijos y a sí mismos. Incluso cuando César Costa no interpretaba su propia vida, compartía su verdad emocional. A medida que avanzaban los años 90, César asumió un nuevo reto, la televisión matutina. Pero a diferencia de los talk shows acelerados y llenos de chismes que hoy dominan la pantalla, Un Nuevo Día, que condujo junto a Rebeca, de Alba, tenía un tono distinto, reflexivo, respetuoso, humano. Ahí, Costa se convirtió en un puente de conversación, entrevistando a algunas de las figuras más influyentes de la cultura mexicana e internacional, incluyendo a Salma Hayek, Plácido Domingo y Deepak Chopra. Su calma y genuino interés por las personas hacían que los invitados se sintieran seguros y el público permanecía fiel. Entrevistar cada día a 5 o 6 personas fascinantes, prepararme estudiando su obra, entender quiénes son. Eso fue una especie de educación para mí, comentó alguna vez. Abordaba la conducción como todo en su vida, con inteligencia emocional, curiosidad y humildad. Mientras otros artistas corrían por reinventarse con cada nueva moda o formato, César Costa hizo algo mucho más radical. Simplemente siguió siendo el mismo, confiando en que la autenticidad era suficiente. Y durante más de 60 años, lo ha sido. Aunque la televisión amplió su alcance, César nunca dejó la música. En los años 2000, continuó grabando y haciendo giras, a menudo reuniéndose con viejos amigos como Angélica María y Alberto Vázquez. Discos como A Mi Manera presentaron su voz a nuevas generaciones, y sus presentaciones en vivo recordaron al público por qué se enamoraron de él desde el inicio. Incluso volvió a visitar su primer trabajo. Hay algo muy nostálgico en Mi Pueblo. Fue mi primera canción como solista, y cada vez que la canto vuelvo a ese momento joven, nervioso, lleno de esperanza. En un momento de humor poco común, admitió que sus adaptaciones de las canciones de Paul Anka casi provocaron una demanda, hasta que Anka se dio cuenta de que las versiones en español de Costa habían abierto mercados en América Latina que las originales en inglés jamás alcanzaron. Se volvieron amigos y se referían el uno al otro en broma como el Paul Anka de México y el César Costa de Canadá. Pero no todas las emociones de César Costa estaban ligadas al escenario. En 2004, fue nombrado embajador de buena voluntad de UNICEF, un rol que abrazó con una dedicación genuina. Ayudó a impulsar leyes de protección infantil en México y usó su plataforma para visibilizar los problemas que afectan a la juventud. He visto los otros Méxicos, los llenos de hambre, silencio y dolor. Y también he visto lo que la educación y la compasión pueden lograr. No trataba el activismo como una obligación de celebridad, lo vivía como un llamado. Su inteligencia,
Emocional, la misma que hizo que sus canciones conectaran, encontró un nuevo propósito en el servicio. Al mirar atrás, César Costa no enumera premios ni discos vendidos. Habla de personas, de los niños que conoció, de las audiencias que cantaron con él, de los colegas que se volvieron amigos, de la dulce rebeldía de hacer las cosas a su manera, incluso cuando no era lo más popular. No se trata de seguir siendo relevante, se trata de seguir siendo real, dijo alguna vez. La fama va y viene, pero las emociones, esas, permanecen. Y quizás por eso, César Costa no solo es recordado, sino querido. A sus 83 años, César Costa le recuerda al mundo que el verdadero legado no se construye con titulares, sino con el corazón. Su vida nunca ha sido sobre perseguir tendencias, ha sido sobre mantenerse honesto, mantenerse amable y mantenerse César. Con canciones eternas y papeles inolvidables, le ha dado a generaciones algo más que entretenimiento. Les ha dado emoción, profundidad y dignidad. Porque su carrera no es una cronología, es un álbum emocional lleno de alma, calidez y un impacto silencioso, pero duradero. ¿Qué momento de César Costa ha vivido contigo hasta hoy? ¿Una canción, una escena o algo más personal? Cuéntanos en los comentarios y no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias que sí importan.